¿Y qué decir, por ejemplo, del desarrollo del equipo ejecutivo, que en muchas ocasiones también se le encarga al líder de recursos humanos, aunque él sea un miembro del equipo ejecutivo, pero se le encarga porque es una actividad que a lo mejor suena a capacitación, pero en realidad es una jornada muy estratégica, muy importante, donde el líder de recursos humanos inclusive particularmente ahí debería de jugar una silla más y no ser el organizador de esa sesión, y no es ser un organizador de un team building, es tener una estrategia de maduración del equipo como el ente que representa como una sola voz a total compañía, viendo la organización en su conjunto, como el equipo que debe de ser y como el ejemplo que debe de ser para toda la organización. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Mi nombre es Miguel Galván y como siempre tengo un enorme gusto de acompañar y charlar con esta comunidad de profesionales de la transformación, donde en realidad hemos visto el devenir de diferentes rutas en las empresas, en las personas, en los equipos y nada, estamos muy contentos, muy orgullosos de muchas de esas historias y lo más importante es considerar que algo de estas conversaciones va aportando valor y va apoyando a la reflexión que es tan importante en esas rutas de transformación. Y nos estamos acercando ya al episodio número 50 de este podcast y vamos como siempre a mantener esta conversación muy viva y les tenemos preparada una sorpresa precisamente para celebrar los primeros 50 episodios. Es algo que tiene que ver con un tema que estamos arrancando el día de hoy y ya vieron ustedes el título: el líder de recursos humanos que no está transformando, está operando. Esta es una frase de mi socio y querido amigo Raúl Briviesca, quien tiene una trayectoria muy larga, muy amplia, muy exitosa en la función de recursos humanos en varias empresas, primordialmente casi 30 años en el grupo PepsiCo, que es una empresa fenomenal y que particularmente en los temas de recursos humanos se distingue por ser un referente y tener excelentes prácticas. Bueno, pues Raúl es una de esas personas que no solamente vivió esas prácticas, sino que construyó muchas de ellas y que fue un testigo y un participante activo muy importante en diversos proyectos a lo largo de esos 30 años. ¿Y a qué se refiere Raúl y de cuál es este tema que vamos a hablar y que me permito abrirlo yo en este momento, pero que en un siguiente episodio vamos a contar precisamente con la participación de Raúl y algunos otros invitados en un panel, en un debate que tendremos sobre este tema? Pero ¿por qué lo traemos a la mesa? Primero que nada porque es un tema relevante, importante, presente en muchas de las jornadas de transformación que están viviendo los miembros de nuestra comunidad y que estamos acompañando algunas de ellas desde BT Consortium. Y tiene varias razones que el tema es muy importante. Y la primera de ellas, no más importante que las otras dos, pero la primera que quiero mencionar es que el líder de recursos humanos es un copiloto natural y muy, muy importante para el Chief Transformation Officer y para el director general al momento de liderar una jornada de transformación, de transformación empresarial integral en la empresa. Es muy importante el rol, el aporte, el compromiso, el copilotaje, pues, del líder de recursos humanos. Ese es el primer tema. El segundo tema, y ahorita vamos a ir elaborando sobre cada uno de ellos, el segundo tema es que algunas de las funciones a su cargo
son parte fundamental de ese equipo extendido del Chief Transformation Officer o ese equipo extendido de la transformación, como son los temas que tienen que ver con cultura y comunicación, con desarrollo de liderazgo, con el liderazgo del cambio, con las brechas de talento o la gestión del talento, y con el tema de diseño organizacional y también muy importante todos los temas que tienen que ver con reconocimiento y consecuencias. Muchos de ellos temas en donde el líder de recursos humanos juega un rol fundamental como, en muchos casos, como orquestador o dueño de proceso, no necesariamente como el ejecutor de muchas de estas tareas, pero sí como el dueño de proceso u orquestador clave, estratégico, pues en muchas de ellas. Y el tercer elemento es precisamente muy relacionado también con el título del episodio, donde la función de recursos humanos en muchos casos, y dentro de nuestro panel tendremos uno de ellos, en muchos casos la función está evolucionando hacia lo que hoy conocemos como transformación y desarrollo organizacional. Es decir, dejando de lado las funciones operativas más hacia un centro de servicios y evolucionando o integrándose la función como los temas que tienen que ver con cultura, liderazgo, desempeño, formación, etcétera, que están muchas veces dentro del tema de desarrollo organizacional y mezclado con la agenda de transformación. Entonces vamos a hablar de estos tres temas. Vamos a hacerlo en este episodio a manera de introducción al tema, para entonces en un siguiente episodio tener este debate a profundidad y que ustedes puedan escuchar los puntos de vista de alguien que ahora acompaña empresas en su transformación integral y que jugó esta función de recursos humanos por muchos años, alguien que tiene la función de recursos humanos y es copiloto de una transformación, y alguien que evolucionó en su organización, en su función, hacia esta área integrada, híbrida de transformación y desarrollo organizacional. Entonces, empecemos por el principio. Lo que tiene que ver con el copilotaje del líder de recursos humanos en todo esto. En muchos de los casos donde hemos tenido el gusto, el honor de acompañar a las empresas en su jornada de transformación empresarial integral, en muchas ocasiones la conversación inicia con el director general y vamos compartiendo con él sus preocupaciones, dónde quisiera desarrollar más la empresa, cuáles son las capacidades diferenciadoras o ventajas competitivas que necesitamos desarrollar, etcétera. Pero en muchas ocasiones llegamos a esta conversación promovida por el líder de recursos humanos. El líder de esta función que cuando realmente desarrolla con todo su esplendor, por decirlo de alguna manera, ese concepto tan bonito de business partner, de aliado pues del negocio, llega un punto donde al tener resueltos muchos de los básicos, por decirlo de alguna manera, de contratar, pagar a la gente y digamos tener toda esta cuestión transaccional de from hire to retire, dirían algunos, lista o funcionando o en mejora continua, empieza precisamente a desarrollarse este cuestionamiento de decir, bueno, ¿cómo apoyamos al negocio a desarrollar más capacidades? ¿Cómo apoyamos al negocio a estar listo para lo que viene en el futuro? ¿Cómo apoyamos al negocio y a la empresa a institucionalizarse o inclusive en momentos críticos a realmente tener un desempeño más efectivo y eficiente sin tener que siempre recurrir a la clásica de que vamos a reducir gasto y costo y significa una cuota de reducción de personal, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces empiezan estos cuestionamientos y este espacio a jugarse de una manera más estratégica y es donde pues en muchas ocasiones nos han buscado para acompañar a este líder de recursos humanos en estructurar un planteamiento para la dirección general que a la postre pues se desarrolla en un mapa de ruta de transformación. En algunos casos se integra un rol como CTO, como Chief Transformation Officer, y se va dando. Pero surge de esto en muchos casos, de esta convicción del líder de recursos humanos que dice, aquí hay algo más que hacer, que de alguna manera
seguir haciendo una mejora continua, funcional, aislada. Cada uno de mis colegas, de los pares de este comité ejecutivo, de este equipo de liderazgo, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Entonces de ahí surge esta parte del copilotaje. Otra parte de este copilotaje es que en muchas ocasiones, esto es, digamos, del líder de recursos humanos hacia la dirección. En otras ocasiones, desde la dirección hacia su equipo, pues es muy claro los temas que se ven con el área de operaciones, son muy claros los temas que se ven con el área comercial, por ejemplo, son muy claros los temas que se ven con el área financiera y así sucesivamente. Cuando no se tiene a un CTO, a un Chief Transformation Officer, el director general en muchas ocasiones revisa con el líder de recursos humanos aquellos temas que a lo mejor no están tan estructurados o que no necesariamente participa o de los cuales participaría solo una función o que son más bien transversales. Entonces, toca la puerta del líder de recursos humanos para que le ayude a pensar, a co-crear alternativas de solución y en muchas ocasiones no tienen forma, no tienen nombre de transformación empresarial integral, pero a eso se refieren, a decir, oye, ¿cómo juntamos todas las piezas? ¿Cómo aseguramos que el desempeño de las áreas camine de una manera más alineada? ¿Cómo integramos a este equipo de trabajo en un equipo de alto desempeño? Pero no solamente desde una perspectiva de team building, sino de alinearnos realmente todos hacia una serie de prioridades y perspectivas de la empresa y del negocio. ¿Cómo aseguramos que los procesos conecten entre sí, que la información fluya, que la cultura realmente sea algo que apoye al devenir de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces surgen toda una lista aparentemente desconectada de temas, pero que realmente está muy integrada y muy conectada en lo que llega en su momento a ser el mapa de ruta de la transformación empresarial integral. Y por ello es que en este otro ejemplo, el líder de recursos humanos va y toca la puerta de un CTO, nos toca la puerta para el acompañamiento, para integrar todas estas piezas en una agenda integral, pero integradora también, ¿no? Entonces, este es el segundo caso de por qué el copilotaje es muy importante. El último caso tiene que ver con el segundo tema que ya les decía yo, es decir, las funciones que tiene el líder de recursos humanos son cruciales para complementar el equipo de transformación, para llevar a cabo esto en una agenda integrada. Y voy a dar algunos ejemplos porque lo vamos a desarrollar a profundidad en un siguiente episodio en la mesa de debate que les compartía. Y les doy el ejemplo que ya teníamos también en el foro de acompañamiento entre líderes, el ejemplo de la comunicación, ¿no? La comunicación interna, que para una agenda de transformación dista mucho de ser forma, en realidad es fondo, es decir, es muy importante la agenda de comunicación interna y no basta con que sea una agenda de comunicación de los temas de recursos humanos o de los temas puntuales, sino es una estrategia de movilización, de invitación, de alineación con propósito de toda la organización que tiene que ver intrínsecamente con la agenda de transformación precisamente. Entonces, el equipo de comunicación interna, que correctamente en muchos casos depende del área de recursos humanos, juega un rol, digamos, con una línea punteada hacia el CTO, el Chief Transformation Officer, y se integra como parte de este equipo para poder realmente co-crear y tener esa estrategia de comunicación en todo momento vigente y en todo momento muy importante para que movilice, invite a la organización en su conjunto hacia esa transformación. Entonces, ese es solo un ejemplo, el tema de comunicación. Voy a dar otro ejemplo, el tema de diseño organizacional, tan importante, inclusive es una arquitectura de la metodología TEI, Transformación Empresarial Integral, la arquitectura organizacional, en donde realmente el modelo de organización tiene que seguir a los procesos, tiene que seguir a la estrategia, tiene que seguir al modelo de empresa, modelo de negocio, a las capacidades diferenciadoras. No puede ser un ejercicio de autorización de cajitas por función, por simplificar el punto, que ciertamente eso ya debe de ser algo del pasado. Pero ya no es que las funciones digan, esta es mi estructura y yo decido sobre ella. No, la estructura, el talento, es algo transversal, es algo integral, es algo que es de la organización, de la empresa en su conjunto, y que el diseño de esta organización
el diseño de los planes de carrera, el diseño de los procesos de desempeño, el diseño de los procesos formativos de capacitación, equipos de trabajo, etcétera, tiene que ser visto, orquestado, pensado de una manera integral y de una manera, insisto, que responda a lo que ya mencionábamos ahorita, y eso en muchas ocasiones es en conjunto con el equipo de transformación también. Entonces, son dos ejemplos que les doy de esta agenda funcional tradicional del área de recursos humanos que corre de la mano, corre de una manera muy integrada con el equipo de transformación. Y qué decir, por ejemplo, del desarrollo del equipo ejecutivo, que en muchas ocasiones también se le encarga al líder de recursos humanos, aunque él sea un miembro del equipo ejecutivo, pero se le encarga porque es una actividad que a lo mejor suena a capacitación, pero en realidad es una jornada muy estratégica, muy importante, donde el líder de recursos humanos, inclusive particularmente ahí, debería de jugar una silla más y no ser el organizador de esa sesión. Y no es ser un organizador de un team building, es tener una estrategia de maduración del equipo como el ente que representa como una sola voz a total compañía, viendo la organización en su conjunto, como el equipo que debe de ser y como el ejemplo que debe de ser para toda la organización. Entonces, ese es otro ejemplo de algo que sucede muy de la mano y en este caso mucho más del lado del Chief Transformation Officer, precisamente que tiene una mirada que integra más una serie de elementos necesarios y convenientes para diseñar esta agenda de maduración del equipo ejecutivo. Entonces, les decía yo, 3 ejemplos aquí ya de esas funciones o de esos temas o tareas que se le asignan al líder de la función de recursos humanos y que con una mirada integral e integradora, pues son parte de una jornada de transformación empresarial integral. Y el tercer elemento es que ante toda esta situación se ve el reto en la empresa en donde efectivamente para que la cabeza, el líder de la función de recursos humanos realmente juegue en su máximo esplendor ese mandato, esa promesa de ser un business partner, digamos, del negocio, de la empresa, de la dirección general, precisamente viene en muchos casos, no estamos diciendo que siempre tenga que ser así, pero viene en muchos casos la conveniencia, la necesidad, la estrategia de evolucionar la función de recursos humanos, quitando la parte transaccional, digamos, de la contratación, las nóminas, la capacitación, etcétera, dejándolo eso dentro de algún centro de servicios y evolucionando la combinación de las funciones que típicamente se ven más como desarrollo organizacional en conjunto con las funciones naturales de un área de transformación, como lo es procesos, proyectos, cultura, cambio, comunicación, etcétera, integrado eso en una organización que pudiera llamarse, como lo es en muchos casos, transformación y desarrollo organizacional, y que precisamente lleva esta agenda estratégica de talento y cultura o de gente, como la queramos llamar, pero también esta agenda estratégica de transformación. Les decía yo que en el panel vamos a tener un invitado que representa un ejemplo de este tipo. Vamos a discutir un poco los pros y los cons o cuándo es conveniente esta evolución o cuánto es necesaria inclusive esta evolución. Y vamos a hablar de los 3 aspectos que les he comentado ya aquí. Para nosotros, insisto, ya por tantos años, por varias décadas de estar experimentando la transformación, entendiendo hoy por hoy los retos que tienen las empresas, los retos que tenemos ante la complejidad de las industrias, los negocios, la cuestión competitiva, lo importante que es la reducción de costos, lo importante que es la generación de ventajas competitivas, todo el tema de la cuestión digital, todo el tema de la inteligencia artificial, no solamente para la optimización de procesos, sino para la potencial sustitución de algunos puestos. Pues en todo eso, precisamente, lejos de que el área de recursos humanos se tenga que, digamos, funcionalizar, nosotros vemos que tiene que estar cada vez más integrada de una manera muy estratégica y muy bien pensada como copiloto, como partner, como aliado de la función de transformación empresarial integral, del rol del Chief Transformation Officer y del director general para en conjunto esta tríada trabajen en conjunto y lleven a buen puerto la transformación de la empresa. Entonces,
Vamos a hablar sobre esto en un siguiente episodio, en el siguiente panel. Solamente ahora en este es para abrir un poco el tema, abrir boca, generar esta expectativa y hablaremos ya en el siguiente de cada uno de estos temas con mayor profundidad. Les agradezco a todos su participación en este podcast y digo participación porque recibimos retroalimentación muy importante, muy interesante, muy necesaria y conveniente. Les invito a que lo sigan haciendo por cualquiera de los medios, por cualquiera de las redes, que lo van a ver precisamente en la descripción y aquí en este canal de su podcast. Hay diferentes medios de contacto. Síganos haciendo llegar sus comentarios, sus recomendaciones, sus peticiones. Aquí básicamente hablamos tanto de los testimonios de los Chief Transformation Officers, de los temas que más les importa o que están sucediendo en las diferentes jornadas de transformación que acompañamos, pero también hablamos de la persona, del líder que se ve retado en toda esta situación y circunstancia de transformar con una mirada integral las organizaciones. Entonces seguiremos incorporando estos diferentes temas, esos diferentes tipos de episodios. Por ahora llegando casi al episodio número 50, estaremos cerrando con estos temas que tienen que ver tan relevantes hoy día del talento, de la cultura, del liderazgo en la organización. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.